Esta noche hay visitas, hay amigos, bienvenidos a la casa del Señor y les invito que dispongan su corazón, su mente, todo, como dice el apóstol Pablo a los romanos, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en Deuteronomio, el capítulo 7, desde el verso 12. Vamos a leer hasta el verso 15. Deuteronomio, capítulo 7, verso 12. Dice el título de este párrafo que vamos a leer: bendiciones de la obediencia. Y yo les pido que lo leamos todos a una sola voz, estos 3 versículos. Gloria al Señor. Dice así, todos: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Bueno, en esta noche estamos celebrando el culto al Señor. Hemos venido a celebrar la presencia de Dios, porque, hermanos, nosotros sabemos que, como dice la palabra del Señor, el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y gracias, hermana. Y prometió estar con nosotros, y mayormente, dice la palabra del Señor, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Gloria al Señor. Por eso es que es tan importante, hermanos, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros expresemos a Dios. Yo sé que muchos hermanos llegan cansados de sus trabajos, hermanas que llegan de sus trabajos, igual las amas de casa llegan cansadas también de hacer oficio en el hogar. Pero, hermanos, el lugar más importante que nosotros podemos visitar para descansar es este lugar. Amén. ¿Por qué? Porque mire, usted está aquí sentadito, tranquilito, su mente, su corazón, todo su ser está allí descansando, descansando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos da descanso, ¿cierto? Eso le dijo Dios a Moisés. Dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea que cuando nosotros venimos a este lugar, nosotros descansamos psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Por eso es tan importante que, hermanos, a veces uno dice, bueno, los problemas déjelos en la casa, las enfermedades. No, tráigalos para acá. Traiga sus problemas, sus dificultades, sus dolencias, que yo sé que si usted y yo disponemos nuestro corazón, nosotros no nos vamos igual. ¿Sí me escucharon lo que dije? No nos vamos igual, sino que nos vamos de aquí como contentos, renovados, aliviados. Hermanos, yo me he ido aliviada muchas veces de aquí. He venido enferma, con problemas de salud, y les confieso, hermanos, que
cuando uno empieza a alabar a Dios y a cantarle al Señor y a dejar que el Espíritu de Dios se mueva en la vida de uno, uno siente que se renueva, que se rejuvenece. Gloria al Señor. Eso dice la palabra del Señor, dice que nosotros, el Señor nos rejuvenece y seremos como las águilas. Gloria a Dios. Las águilas, cuando más viejitas están, es cuando más jóvenes se ponen. ¿Ustedes sabían eso? Que dice la historia de las águilas, que ellas cuando ya están viejitas, su plumaje está viejito y su pico ya está viejito, ¿sabe qué hacen ellas? Ellas se remontan a las peñas más altas, a los montes más altos. Y dice la historia de las águilas que ellas se ponen a quitarse en ellas mismas el pico contra la roca, se lo quitan y ellas empiezan es decir, el pico empieza a salir un pico nuevo, las plumas ellas mismas se las arrancan. ¿Para qué? Para que les salgan esas plumas nuevas. Hermanos, nosotros, yo pienso que un hijo de Dios, un hombre, una mujer que ha aprendido el secreto de andar con el Señor, cada día está más joven internamente. ¿No ve que así dice el Salmo? Dice que aún en la vejez, ¿qué? Fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Yo me pongo a escuchar hermanas ya muy adultas y dicen, vea hermana, yo hace 40 años conocí al Señor. Ay hermana, pero me parece que fue ayer. ¿Usted no ha escuchado eso? Me parece que fue ayer. Ese término, me parece que fue ayer, ¿qué quiere decir? Vea, yo he vivido así como por el aire. Han pasado los años y yo no los he sentido. ¿Por qué será eso? Eso es un secreto muy lindo que tienen los hijos de Dios, las hijas del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es grande y maravilloso. Hermanos, este texto que leímos precisamente es un texto muy lindo. Dice, bendiciones de la obediencia. Bendiciones de la obediencia. Quiere decir que nosotros, por ser obedientes, tenemos muchas bendiciones. Gloria al Señor. Por ser obedientes tenemos muchas bendiciones. Eso pasa como uno como padre, cuando uno tiene un hijo que es muy obediente y sumiso, uno se siente muy feliz, se siente muy contento. Yo me siento muy feliz con mis hijos y bueno, ya mis hijos, ya los 3 mayores se fueron, pero tengo todavía este pichoncito que está ahí emplumando. Está emplumando este pichoncito allí en el seno del hogar y yo me siento muy feliz porque es muy obediente, muy sumiso, y uno como padre se siente muy feliz y todos los días le da gracias a Dios por ese hijo amado que está atento a lo que uno le enseña, a lo que uno le corrige, a lo que uno le dice, siempre está escuchando con atención. Igual así es el Señor. El Señor, cuando nosotros nos acercamos para oír, cuando Dios nos habla, cuando el Señor nos exhorta, cuando el Señor nos llama la atención y nos dice, hijo mío, quiero hacerte unas recomendaciones, porque estás faltando en esto y en esto. Y si uno dice, Señor, ¿verdad? Estoy fallando en esto, Señor. Señor, yo quiero obedecerte, yo anhelo agradarte, Señor. Y muchas veces uno tiene que pedirle perdón a Dios, muchas veces, porque hay cosas que uno
no sé, como que es tardo para escucharlas, para obedecerlas. Quizás son duras, difíciles, pero hermanos, lo importante es que nosotros tengamos una disposición, una buena disposición para obedecer. Esta noche vamos a hablar sobre un tema muy importante, que inclusive este tema va de la mano con este párrafo que nosotros leímos acerca de las bendiciones de la obediencia. Y les voy a hablar de los deberes de los empleadores y los deberes de los empleados. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepamos. Hay unas leyes que el Señor dejó en su palabra y esta noche las vamos a mirar. Porque hermanos, muchas veces la bendición no llega a nuestra vida y por más que oremos y clamemos y lloremos y busquemos y por más que reclamemos, a veces esas cosas, las bendiciones no llegan, pero es porque eso tiene una razón de ser. Vamos a leer en Levítico 19:13, que a la letra dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No lo retendrás. Este es uno de los mandamientos que el Señor enseñó a su pueblo. El Señor le enseñó eso a su pueblo. Mire, la palabra de Dios, hermanos, es tan hermosa, tan completa, que se ha tomado el Señor como el cuidado de enseñarnos cosas que quizás para otras personas pues pasarían por alto. Pero el Señor se tomó ese tiempo para enseñarle eso a su pueblo, porque es a su pueblo que el Señor le enseña estas cosas. Entonces dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Entonces, el primer punto sería, dice, el pago puntual del salario. El pago puntual del salario. Deuteronomio 24:15 dice así: en su día lo darás, el jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Mire lo delicado que es esto. El pago puntual del salario. Esto le está diciendo Dios al pueblo, a su pueblo. No vas a retener el salario de tus trabajadores. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque esa persona que está trabajando para ti es pobre. Con ese salario sustenta a sus hijos. Con ese salario come, paga sus obligaciones. Y si se lo retienes y si lo demoras, le estás causando un problema a ese trabajador. Estás haciendo que ese trabajador, ese obrero, clame a Dios y le ponga la queja al Señor. Y eso es delicado, porque hermanos, Dios tiene cuidado del huérfano, de la viuda, del pobre, del necesitado. Quizás esa persona no tiene con qué pagar un abogado,
o tal vez sí tiene, pero él dice, yo tengo un abogado en los cielos y le voy a poner la queja al Señor y lo voy a demandar delante de Dios. Algunos le hacen la demanda aquí en la tierra y le forman el avispero, ¿cierto? Lo meten en tremendo lío porque se van a la oficina de trabajo y lo demandan. Pero hay otros hermanos que tienen toda la confianza en el Señor y dicen, no, yo lo voy a demandar delante de Dios. Y el Señor lo puede reprender. Duramente, duramente lo puede reprender por no ser fiel en esta parte. Es que eso está en la palabra del Señor. Segundo, consideración por los empleados. Hay que tener consideración. Consideración es atención y respeto por sus empleados. Dice en Job 31:13, dice así la palabra del Señor: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantare? Y cuando preguntare, ¿qué le responderé yo? O sea, hay que tener consideración, respeto, porque es mi hermano, o simplemente también, no necesariamente tiene que ser un hermano, es una persona que está trabajando para nosotros. Por ejemplo, si tenemos empleadas domésticas en nuestros hogares, que son las que nos colaboran y nos ayudan en los oficios domésticos, o en el almacén, o en la empresa, o en la tienda, no sé, el caso es que somos patrones. Entonces, la palabra del Señor es muy clara, dice, si hubiera tenido en poco el derecho, porque ellos tienen derechos. Hermanos, y cuánto más hoy en día que estamos en un país de derechos, donde hoy en día, antiguamente, se cometieron muchos abusos y muchas injusticias, pero hoy en día ya la gente no se aguanta, ya la gente no. Y por nosotros no tener ese respeto hacia nuestros trabajadores, por eso muchos hermanos, patrones, se ven involucrados en tremendos líos y tremendos problemas. Y eso no es todo delante del Señor, porque Dios detiene la bendición. Es que, hermanos, la vida cristiana es un estilo de vida. Es un estilo de vida. La Biblia dice, el que está en Cristo, dígalo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con estas cositas. Parecen como que no son tan importantes. Tal vez las pasamos por alto. Pero mire el párrafo antifonal que hicimos, las bendiciones de la obediencia. Tercero, refrenarse de amenazas. Muchos patrones amenazan sus siervos, sus obreros. Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y no hace dice que para Él no hay acepción de personas. Entonces, los patrones cristianos que son hijos de Dios no deben amenazar a sus siervos, amenazarlos, hacerlos sentir como quien dice tal cosa, entonces no le pago, entonces esto, entonces lo otro. Y claro, como el siervo es quizás una persona humilde, sencilla,
que no tiene mucho quien hable por él, pero hermanos, hay uno que todo lo ve. Eso es lo delicado, que todo lo sabe, que todo lo ve. Entonces dice que los amos deben evitar, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Dios de ellos es el Dios vuestro también. Eso lo dijo el apóstol Pablo a los efesios, que era la iglesia en Éfeso, y le estaba enseñando sobre esto. Y mire que eso no este párrafo está en el Nuevo Testamento, porque hay muchas personas que para justificar sus malos actos dicen, eso fue en el Antiguo Testamento. No, la palabra de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo completamente es palabra del Señor. El trato justo, Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Gloria al Señor. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Hacer lo que es justo, ser justos. No, que esta hermanita que trabaja aquí o este hermanito, él no entiende mucho, entonces dice que le va a liquidar y resulta que le da cualquier cosa. No le liquida como es, justamente, correctamente, y comete injusticias con esa persona, comete atropellos con ese siervo, con ese obrero, con ese trabajador. Entonces la palabra del Señor dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo. Nosotros tenemos un amo que es nuestro Dios. Entonces, hermanos, si nosotros queremos, porque esa es la regla de oro, así como nosotros, así como queremos que nos traten, entonces tratemos a los demás. Si queremos que haya justicia y que Dios nos haga justicia, entonces seamos justos nosotros también, respetando a los siervos, a los trabajadores, porque ellos tienen un amo en los cielos, que es el mismo amo que yo y usted tenemos. Gloria al Señor. El respeto, la justicia, la claridad. Siempre los amos deben ser o debemos ser personas justas, si es que somos hijos de Dios. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que toda injusticia ¿es qué? Es pecado. Pecado no es solamente, uno a veces piensa que yo doy gracias a Dios que el Señor me sacó de la borrachera, del adulterio, del robo y de todas esas cosas. Ya no practico eso, pero ahora tenemos que practicar otras cosas, aprender a hacer lo bueno. La palabra del Señor dice, dejando de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Gloria al Señor. Estos mandamientos el Señor nos los deja para que nosotros los practiquemos, los vivamos, los pongamos por obra. Si nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos... Mire el texto tan lindo que me encanta a mí este libro de Deuteronomio, sobre todo estos capítulos. Mire lo que dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto de misericordia que juró a tus padres. Dice, y te amará. Qué lindo el Señor. Dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre
o sea, los hijos, bendecirá a tus hijos. Dice, y el fruto de la tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, de los rebaños, de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dice, bendito serás más que todos los pueblos. Gloria al Señor. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Eso es bendición del Señor, ¿cierto? Gloria a Dios. El Señor es fiel, hermanos. Si el Señor lo dice en su palabra, es porque así es. Nosotros debemos creerle a Él toda la palabra que sale de la boca de Dios, porque esa es la que se torna en vida. Mire, la palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca. Gloria al Señor. Entonces, si Él dice en su palabra que nos amará y nos bendecirá, hermanos, los hermanos que tienen sus negocios honestos, tan triste cuando uno encuentra hermanos que de pronto son cambalacheros y dicen muchas mentiras. Cuando van a vender alguna cosa, dicen que eso le costó tanto y le ponen el doble porque lo quieren vender. Pues si es el caso, no diga cuánto le costó. Pero muchas veces yo recuerdo de un hermano que era muy cambalachero y se la pasaba comprando cosas que no eran tan finas, pero se la vendía a los hermanos como cosas muy finas. Y le decía a los hermanos, vea, esto es fino, esto es traído de yo no sé dónde, y esto cuesta tanto, y todas esas cositas, pues de pronto la gente no se da cuenta, ¿cierto? La gente no sabe qué es lo que usted le está vendiendo o qué mentira le está metiendo, pero hay uno que sí sabe y que está escuchando y está viendo y está oyendo todas esas cosas. Entonces es hartal de mentiras. Entonces, hermanos, tenemos que corregir eso para que Dios ¿qué? Nos bendiga, para que Dios nos prospere, para que Dios dice aquí que Él quitará esas enfermedades horribles que le mandó al pueblo, a los egipcios. Dice que Él las quitará de nosotros, esas plagas. Dice, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren o todos los que te hicieren mal. Hermanos, nuestro Dios es un Dios real. Es un Dios que camina paso a paso con nosotros, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Él está allí. Hermanos, obedezcamos la palabra del Señor y verá Dios cómo nos va a bendecir. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver, hermanos, los pecados de los obreros. Es que no solamente son los patrones, sino, bueno, vamos a mirar aquí otras cositas. Dice, pecados contra el obrero: exigir trabajo sin pagarlo. Exigir trabajo sin pagarlo. Jeremías 22:13 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Qué grave esto. Ay del que edifica su casa sin justicia, que eso lo vemos hoy en día. ¿Cuántos ricos se han hecho hoy en día con puras injusticias?
robándole al vecino pedazos de tierra, como lo vemos hoy en día, que ese es el clamor de los pobres, el clamor de los campesinos, el clamor de los humildes. ¿Cómo claman al Señor? ¿Por qué? Porque se han encontrado con personas que se los ha llevado por delante, les han quitado sus tierras, les han robado sus posesiones, y con esas riquezas de miseria, estas personas injustas han hecho sus grandes haciendas y sus grandes posesiones, quitándole al pobre. Por eso dice la palabra del Señor: aullad ricos por las miserias que os vendrán. Porque el jornalero clama a Dios, el pobre clama a Dios, y estas personas abusadas y humilladas claman al Dios Todopoderoso, y el Señor les escucha. Entonces dice aquí que estos son pecados que se cometen contra el obrero: exigir trabajo sin pagarlo. Eso está muy, hoy en día eso lo vemos constantemente. Exigirle a la gente y luego no le pagan. ¿Cuántos no hay que hasta los mandan a matar? Mandan a matar los obreros para no pagarles. Pero todo eso lo ve el Señor. El fallo en el pago de un salario para subsistir. Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticias al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El fallo en el pago de un salario para subsistir. La gente que trabaja, con eso es que vive, con eso es que come, con eso es que él subsiste. Entonces no se le da su salario justo. Pero mire lo que dice al Señor. Dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Mire, hermanos, tan delicado esto, porque mire que estas injusticias el Señor las compara con los hechiceros y los adúlteros. Los hechiceros y los adúlteros. Él compara las injusticias con estos actos de estas personas. Entonces dice: contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticias al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y Lucas 3:14 dice: a Juan el Bautista le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: ¿quién? Cuando Juan empezó a predicar el evangelio, dice: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lucas 3:14 dice esta cita que les doy. Retención fraudulenta del salario. Santiago 5:4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
este clamor. Esto lo dice Santiago, capítulo 5, verso 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado. Dice, vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. Estos clamores llegan a los oídos del Señor. Ahora vamos a ver, hermanos, los deberes de los obreros. Primero, la obediencia. Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. A los siervos se les dice esto: obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Las personas que trabajan en casas de familia, de pronto, que su patrona es una hermana de la iglesia, y no solamente es una hermana, es una patrona que tiene, debe obedecerle con todo respeto. Si su patrón es un hermano, qué tristeza, hermanos, que uno a veces escucha hermanos, patrones, que dicen, yo prefiero emplear gente que no sea de la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque algunos hermanos que le trabajan a hermanos cristianos, como que se echan, dicen, ah, no, es que es mi hermano. Y entonces, como él es mi hermano, entonces llego tarde o no llego y le he hecho cualquier disculpa. No le obedece. Y si va y el hermano que es su patrón le llama la atención, entonces se enoja y dice, ¡ja! ¿Y qué es que hermano? ¿Qué es que hermano? O sea, que a este hermanito que es obrero, trabajador, se le mete que el patrón, que es un hermano en Cristo, tiene que aguantarle toda la irresponsabilidad, de pronto hasta la grosería, las respuestas que a veces se le dan a su patrona o a su patrón. Dice aquí la palabra del Señor que los siervos deben obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Efesios 6:5. Con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo? Al Señor. Como al Señor. Fidelidad. Debemos ser fieles. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Siervos, obedecen todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Sirviendo al ojo qué es? Mientras lo está mirando, corre, vuela, pero el patrón se va, porque tiene que irse a hacer sus vueltas, sus cosas. Entonces se sienta, pierde tiempo. Algunos hasta se molestan porque dicen, ay, yo estaba aquí ocupado orando, yo estaba aquí evangelizando, yo estoy aquí leyendo la Biblia, y el patrón se enoja. Entonces, ¿qué clase de hermano es este patrón mío? Qué pena, hermano.
es que el hermano lo contrató, es para que le trabajen. En su tiempo libre, usted ora, evangeliza, lee la Biblia y hace todo lo que usted quiera hacer. Pero en el momento que usted, si usted se comprometió a trabajarle medio tiempo a ese hermano o a ese patrón, usted debe ser diligente en ese trabajo, cumplidor de sus deberes y obligaciones y responsabilidades, trabajando no al ojo. Al ojo es, la persona que trabaja al ojo es el que quiere agradar a la persona. Pero hermanos, recordemos que lo que leímos ahora, igualmente, siervos, tenemos un amo en los cielos, a quien tenemos que darle cuenta. Por eso muchas veces uno ve que hay hermanos que en ninguna parte duran, de toda parte los echan. Llega un momento que nadie los quiere tener, entonces dicen, ay, y le claman al Señor y le oran y ayunan y claman, pero el Señor no les va a oír. ¿Por qué? Porque es que estás haciendo las cosas mal. Si vamos a trabajar y si alguien nos va a pagar por ese trabajo, nosotros debemos ser responsables y trabajar bien, hacer las cosas bien como para el Señor, porque somos hijos de Dios. ¿Qué tal, por ejemplo, una hermana que trabaja en una casa de familia y mientras la patrona se va, entonces ella se sienta a veces las telenovelas? Y cuando calcula que ya la patrona va a llegar, entonces se pone las pilas a barrer, a trapear, a hacer las cosas mal hechas, porque por hacerlas a la carrera no las va a hacer bien hechas. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, mire, todas esas cositas Dios las ve, Dios las mira, Dios las mira. Hermanos, la vida cristiana es un estilo de vida. Todas estas cositas nosotros las debemos aprender. ¿Por qué? Porque están en la palabra del Señor. Debemos obedecer a nuestros amos, obedecerles. Respeto por los amos, tener respeto. Primera de Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos. Imagine esclavitud, pero pues lógicamente que un hermano no va a tener a un siervo en esclavitud, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo a Timoteo enseñándole le dijo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué tal, por ejemplo, aquellos obreros y aquellas obreras que el patrón no es de la iglesia, no es cristiano? ¿Y qué se gana con evangelizarlo y hablarle y que la Biblia dice y que vea, don fulano, arrepiéntase? Pero él está viendo todas esas mañas y malicias y todo ese desorden, esa irresponsabilidad y hasta mentiras. ¿Cómo se va a ganar ese patrón por Dios? No se lo va a ganar nunca. ¿Por qué? Porque el patrón va a ver que es una persona maliciosa, es una persona mañosa, una persona que quiere ganar es de pura palabra, pero sus actos, sus hechos dicen todo lo contrario. Entonces el Señor en su palabra dice que los siervos deben de tener a sus amos por dignos de todo honor, para que la palabra no sea, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Cuántos patrones no reniegan contra la iglesia y dicen, esos evangélicos, tramposos, mentirosos, perezosos? Vea, ahí contraté a fulano, a perano, que es de allá de la iglesia, y mire con lo que me salió, no trabajaba, se echaba a dormir, se sentaba y no me trabajaba. Entonces, hermanos, esas cosas hay que ponerle mucho
mucho cuidado. El deseo de agradar. Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Tito 2:9, y que no sean respondones. Un siervo respondón, ¿qué es? Vea que usted que me dejó eso, pero es que usted también, que también usted quiere, que no sé qué, y cualquier cosita le responde con 2 piedras en la mano, y le responde así como, no, hermanos, teniendo respeto. ¿Por qué? Porque ese siervo, ante todo, quiere agradar a Dios. Nosotros le servimos a Dios. Es que servirle a Dios, hermano, no es solamente estar aquí parado. Porque hay muchas personas que dicen, ay, a mí que nunca me tienen en cuenta para nada. Yo soy un cero en la izquierda, yo no le sirvo al Señor en nada porque a mí no me tienen en cuenta para nada. Resulta, hermano, que nosotros le servimos a Dios cuando ponemos cuidado de todas estas cosas. Le estamos sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque lo estamos dejando en alto el nombre del Señor. Porque la gente va a glorificar a Dios y va a decir, me gusta esa gente evangélica, me gusta, porque esa gente tan honrada que es, esa gente tan seria, tan respetuosa, esa gente tan responsable. Me gusta. ¿Qué están diciendo ahí? Están diciendo gloria a Dios por esos creyentes y están honrando a Dios por la conducta de estas personas que están dejando en alto el evangelio. Pero qué tristeza cuando escuchamos todo lo contrario. A uno le ha tocado, inclusive una vez cuando estábamos aquí de pastores hace años atrás, me llamaba mucha gente, no sé, que para que yo le consiguiera muchachas, y una vez le conseguí una joven, y yo siempre le decía a las muchachas, vea, yo la voy a recomendar, no me vaya a hacer quedar mal, una señora la necesita, en fin. Y resulta que a los días me llamó la señora y me dice, no, esa niña que me mandó, esa niña no necesita trabajar, porque vea, que el lunes que déjeme ir a las 4 porque tengo que ir a orar, el martes que déjeme ir a las 4 porque me voy para el culto, el miércoles que me voy para el evangelismo, el jueves que el culto de yo no sé qué, que las Dorcas, que no sé qué, y el viernes que tengo ensayo del coro, y el sábado y el domingo no, que no puede, que porque esto y que lo otro. Pues la señora la había contratado para que le trabajara hasta las 5 de la tarde, pero la hermanita le pedía permisos y permisos. Entonces la señora me dijo, no, esa muchacha no me sirve porque esa niña ya tiene trabajo, mire, que el lunes, que esto, que el martes. Entonces a veces, hermanos, cierto, pensamos que de esta manera le servimos a Dios, pero hermanos, tampoco pues vamos a decir que bueno, que se va a enclaustrar en una casa y que ni a los cultos va a volver porque todos los extremos son malos, ¿cierto? Pero hermanos, sí tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con estas cosas, porque de esta manera nosotros le estamos sirviendo a Dios. Paciencia en las situaciones difíciles. Primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Tengamos paciencia, sobre todo aquellos patrones que no son convertidos y son difíciles. Pues dice, estad sujetos con todo respeto a ese patrón, ¿verdad? Aún a los difíciles de soportar. Hermanos, mire, todas estas cositas nos llevan a nosotros a cosechar la bendición del Señor,
a tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Hermanos, si trabajamos las hermanas que trabajan en casas de hermanos de la misma iglesia, no, hermanos, no es honesto ni es del Señor que las hermanas se vengan a hablar mal de la hermana que inclusive asiste a la misma iglesia. Todo lo que pasa en esa casa se vienen a contárselo a la una, a la otra, que allá dijeron, que no dijeron, que compraron, que vendieron, que vinieron, que fueron. No, hermanos, eso no es ético. Si alguna hermana de aquí trabaja en la casa de alguna otra hermana, hermanos, no difamemos, no traigamos las cosas de esa casa aquí, porque muchas veces pasa eso en las iglesias. Esa es una cosa que toda la vida de pronto la hemos sufrido y yo pienso a veces que el enemigo aprovecha esas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces decimos que ya no soy esto ni lo otro, pero de pronto no tenemos control en la lengua. Contamos, decimos todo lo que vio, lo que oyó. No, hermanos, debemos procurar ser personas muy reservadas, como dice la palabra del Señor de María. Ese es uno de los tantos cualidades que tenía María, la madre de Jesús. Dice que ella todas las cosas las guardaba en el corazón. Hay un dicho muy sabio de las abuelas que decía: yo soy dueña de lo que callo y presa de lo que digo. No todo lo que oigo se puede contar, no todo lo que sé lo debo decir, porque por uno ser pronto para hablar se cometen injusticias, atropellos, se meten problemas, en bochinches, en chismes y en habladurías y en cosas malucas. Entre hermanos a veces hay la disensión porque la hermanita que trabaja allí pues se puso a contar esto y lo otro y todo. No, hermanos, debemos ser muy reservadas. Si hay que hablar de algún atropello que se ha cometido, háblelo con la persona indicada, con su pastor, háblelo con la persona directamente, la implicada. Hermana, vea, yo no estoy de acuerdo, resulta que usted me pagó injustamente esto, lo otro. Dígaselo personalmente a la persona con todo respeto, con amor, hágaselo ver. Y si no le atiende y si no le es justo en su pago, entonces ¿qué? El Señor, vea, Él es el mejor abogado. Él es el mejor abogado. Entonces, hermanos, ya para terminando esta enseñanza, el Señor en su palabra, en el párrafo que leímos, Él está pronto, hermanos. Dice que si estas palabras que hemos oído las guardamos en nuestro corazón para ponerlas por obra, el Señor nos bendecirá. Gloria al Señor. Yo sé, hermanos, que todos queremos ser bendecidos, como el eslogan de esta iglesia: bendecidos, prosperados y en victoria. Bendecidos, que seamos bendecidos con toda bendición espiritual, porque la bendición del Señor es la que enriquece. Hermano, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, dice la palabra del Señor. El Señor, esa bendición nos sana, nos prospera, nos provee, nos llena de paz, de gozo. Nosotros debemos ser un pueblo alegre, un pueblo contento. ¿Por qué? Porque nosotros disfrutamos de la bendición del Señor. Gloria al Señor Jesús. Póngase de pie, hermano, y en esta noche, toda esta enseñanza, yo le digo, hermano, en el amor del Señor, guárdela en su corazón.
guárdela en su corazón, guárdela para ponerla por obra, para vivirla, para disfrutarla, hermanos, y veremos cómo Dios, dice la palabra del Señor, que Él derramará bendiciones que sobreabunden sobre nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra la atendemos y la guardamos en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos, en esta noche, y si alguno de nosotros hemos faltado, hemos fallado en una de estas situaciones, hermanos, digámosle al Señor: Señor, gracias te doy porque tú me hablas, porque me amas, porque yo sé que tú quieres bendecirme y por eso me estás diciendo lo que me estás diciendo. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor nos ama grandemente. Por eso Él nos habla constantemente y Él quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno de nosotros quedemos postrados en la mitad del camino, tristes, como abandonados, como desolados. No, Él quiere que todos lleguemos hasta la meta final, que todos crezcamos y que todos lleguemos al conocimiento, que todos seamos bendecidos y que todos seamos llenos de su presencia. Gloria al Señor. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Esa palabra gloriosa que cada día nos instruye, nos enseña, nos corrige, Señor. Esa palabra que nos insta, que nos abre el entendimiento, que nos renueva y nos transforma. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Jesús. Maravilloso y glorioso, santo eres, Señor. Gloria a Dios. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Aleluya. Ese Dios grande que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que camina con nosotros todos los días. Gloria al Señor. Aleluya. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. yo tengo un Dios Maravilloso, maravilloso. maravilloso es Él. Siempre amoroso, Siempre amoroso, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Aleluya, sí, Jesús. Maravilloso, Maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso. maravilloso es Él. Y cuando en pruebas y luchas siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y con su brazo nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Yo tengo un maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Y cuando en pruebas y luchas siempre con nosotros está, nos levanta cuando caemos y con su brazo nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso,
maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios en esta noche le damos. ¿A cuánto le gustó la palabra de Dios en esta noche? Qué bendición, hermanos, que esto aquí es como una escuela donde aprendemos virtudes, ética, moral cristiana, lo que no enseñan por allá afuera, ¿verdad? Debemos aprovechar todas estas enseñanzas, hermanos, y colocarlas por obra. Vamos a orar despidiendo este culto para que el Señor nos guarde cuando salgamos y al entrar a nuestras casas. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición tan grande, Señor, de haber escuchado tu palabra. Gracias porque cada día, Señor, podemos aprender más de tu palabra, Jesús. Enséñanos a colocarla por obra, Señor, cada día, Jesús, para crecer en gracia, en sabiduría, en conocimiento, Jesús. Guarda, Señor, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. El viernes a las 7 de la noche el pastor está citando a todos los líderes de los departamentos de la iglesia, como jóvenes, Dorcas, escuela dominical, para que estemos aquí en una reunión a las 7 de la noche. Y los diáconos también, el viernes, este viernes. Gloria al Señor.